Hola, muy buenas, soy Rafael Páez, farmacéutico de primaria, ahí detrás está Lillo, y sé todos muy bienvenidos a nuestro canal La Farmacia del Lillo. Bueno, no sé si hoy podremos contar con Lillo porque a él lo que le gusta es la farmacoterapia, pero hoy vamos a tratar un tema súper importante, la farmacovigilancia. Dentro vídeo. ¿Por qué es tan importante la farmacovigilancia? Bueno, pues la farmacovigilancia es muy importante, sobre todo con los medicamentos de reciente comercialización, porque nos va a permitir conocer realmente el perfil de seguridad de un fármaco. Hay que tener en cuenta que cuando sale un fármaco nuevo al mercado, la única información de la que disponemos es la que se ha generado en los ensayos clínicos utilizados para su autorización. Estos ensayos clínicos solamente van a detectar los efectos adversos más frecuentes. ¿Por qué? Porque estos ensayos clínicos no están diseñados para caracterizar al completo la seguridad el perfil de seguridad de un fármaco, sino para detectar eficacia. Es para eso para lo que están diseñados. Con lo cual, ni el tamaño de muestra, ni la duración del ensayo, ni los criterios de inclusión y exclusión estrictos que se emplean ayudan a caracterizar correctamente la seguridad de un fármaco. Así, cuando un fármaco sale al mercado, la información que tenemos de él a efectos de seguridad es muy limitada y esto hay que tenerlo muy en cuenta. La Ley de Garantías define la farmacovigilancia como la actividad de salud pública que tiene por objeto la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos del uso de los medicamentos una vez comercializados, permitiendo así el seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos. En su punto segundo, este artículo 53 establece una cosa muy importante, que los profesionales sanitarios tenemos la obligación de notificar, la obligación de comunicar con celeridad a los órganos competentes de farmacovigilancia de cada comunidad autónoma, porque es a nuestra comunidad autónoma donde declaramos, la sospecha de reacciones adversas de las que tengamos conocimiento y pudieran haber sido causadas por medicamentos. Hay que dar prioridad a los que sean graves y a los que ocurran en medicamentos de reciente comercialización, menos de 5 años en el mercado, que son los que ya hemos comentado que tenemos menos información y menos conocimiento sobre su perfil de seguridad. Por último, las comunidades autónomas que reciben todas las notificaciones de sus profesionales las vuelcan de forma centralizada en el Sistema Español de Farmacovigilancia que lo coordina la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. De este modo, el sistema español es un sistema descentralizado, donde están todos los centros autonómicos y vuelcan toda la información en una base de datos nacional que se llama FEDRA. FEDRA la coordina la Agencia Española del Medicamento y de aquí se van generando señales, se denominan señales a esas alertas cuando empiezan a llegar notificaciones de aquí y de allá sobre un cierto efecto adverso de un fármaco, se empiezan a producir señales. Hay que tener en cuenta que hay que notificar no solo las nuevas reacciones o las reacciones de las que no teníamos conocimiento de los nuevos fármacos, también debemos notificar cuando detectemos reacciones adversas conocidas a un fármaco conocido, porque eso puede hacer que luego en ficha técnica se varíe la clasificación de ese efecto adverso y pase de ser de frecuente a muy frecuente o de muy raro a raro, es decir, que se actualice el conocimiento que tenemos sobre los fármacos. Es importante hacer una diferencia muy clara entre lo que son las reacciones adversas a medicamentos tal cual y los errores de medicación. Las reacciones adversas a medicamentos son inevitables, ocurren aunque usemos bien el medicamento, que un IECA te dé tos, que un calcio antagonista te provoque un edema, ese tipo de cosas. Son inevitables, son riesgos inherentes a los medicamentos que te van a ocurrir siempre que uses el medicamento, aunque lo uses correctamente, vas a estar sometido a ese riesgo y son las típicas que figuran en la ficha técnica. Luego tenemos otro tipo de cosas que son los errores de medicación. Errores de medicación es cuando ocurre un fallo no intencionado por parte del médico que prescribe, del profesional que administra el medicamento,
del paciente cuando se está tomando el medicamento, del farmacéutico cuando se lo dispensa, en cualquier punto de la cadena del medicamento. Pero es un error, un fallo que ocurre. Estos son prevenibles, por supuesto, aunque es difícil el riesgo cero, pero son prevenibles. Estos son errores de medicación. Y los errores de medicación, forman parte del ámbito de la seguridad del paciente. En Andalucía, el sistema notifica SP de la estrategia para la seguridad del paciente. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que se puede hacer otra clasificación, que es cuando hay daño y cuando no hay daño. Es decir, una reacción con daño será una respuesta nociva y no intencionada, y sin daño, pues es cuando no le ha ocurrido ningún daño al paciente. Hay que tener en cuenta que si hacemos la distinción no de prevenible y no prevenible o inevitable, sino la distinción entre con daño o sin daño, nos encontramos que con daño tenemos las reacciones adversas a los medicamentos clásicas de la ficha técnica y los errores de medicación que llegan al paciente y le causan un daño. Esos están a un lado de la línea. Al otro lado de la línea tenemos los acontecimientos adversos potenciales, error que no llega al paciente, es decir, podía haber llegado y haberle causado un daño, pero alguien lo para, alguien se da cuenta que el medicamento está caducado, alguien se da cuenta que esa dosificación no es, etcétera, etcétera. Y por último, los errores de medicación banales, que es el error le llega al paciente, pero no le causa ningún daño. Pues esta distinción entre con daño y sin daño es muy importante porque en el Real Decreto de Farmacovigilancia, cuando define reacción adversa grave, reacción adversa inesperada y error de medicación, en error de medicación establece que los errores de medicación que ocasionen un daño al paciente se consideran reacciones adversas y al considerarse reacciones adversas deben ser notificados al sistema de farmacovigilancia, excepto cuando el daño al paciente, el error sea que no se ha tomado el medicamento y eso le ha generado un daño. Pero si no se ha tomado el medicamento, ahí detrás no está el medicamento. Con lo cual, como tenemos que tener muy claro que las reacciones adversas a medicamentos clásicas y los errores, esos acontecimientos adversos prevenibles que causan daño al paciente, hay que notificarlos a farmacovigilancia y es obligatorio notificar. Como ejemplo de esto tenemos la nota de seguridad que emitió la agencia en el marco de la farmacovigilancia por la hipercalcemia por errores de dosificación en el uso de presentaciones de vitamina D. No eran efectos adversos debido a un uso correcto del medicamento, sino que se trataba de errores de medicación. Pero como esos errores de medicación generaban daño en el paciente, se trataron como reacciones adversas a medicamentos, entraron dentro del sistema de farmacovigilancia. ¿Cómo se notifica a farmacovigilancia? En primer lugar, tenemos la opción de un profesional sanitario o un paciente que no estén en el marco de los sistemas informáticos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. En ese caso, la herramienta principal que se va a usar es Notificarram. La página web notificarram.es, si entramos en ella, aparece aquí un mapa de España, seleccionamos nuestra comunidad autónoma y se abre para que hagamos la notificación. A Notificarram también podemos acceder directamente desde CIMA, desde la página de información de medicamentos de la agencia. De este modo, cuando estamos en CIMA, vemos que tenemos enlaces para pulsar en Notificarram y nos va a mandar directamente a esa misma aplicación. Y por último, tenemos la opción de entrar en la página web del Centro Andaluz de Farmacovigilancia y notificar sospechas de reacción adversa a medicamentos, que nos va a derivar directamente a la página de Notificarram. ¿Cómo notifica el profesional del Sistema Sanitario Público de Andalucía? Bueno, puede emplear las vías que acabamos de ver o puede emplear dos enlaces que están incluidos dentro de dos módulos de Diraya, como son el módulo de prescripciones y el módulo de vacunas, para realizar la declaración de farmacovigilancia. Vamos a echarle un vistazo a ver cómo se hace. Notificar en el módulo de vacunas es muy sencillo. Entramos en la ficha de vacunación del paciente, en este caso de un joven youtuber muy atractivo, pinchamos la vacuna de la que queramos declarar el efecto adverso y aquí, marcando las reacciones adversas que sean, marcamos y enviamos la notificación a través de Notificarram. En el módulo de prescripciones se hace de forma diferente. Aquí tenemos un paciente de prueba
para hacer declarar la reacción adversa, pincharíamos aquí. Lo vemos en amarillo con un número porque ya tiene una reacción adversa anterior. Si pinchamos para declarar una nueva, vamos a ver la antigua, la que se declaró en 2020, y ahora pinchando aquí nuevo informe podemos hacer una nueva declaración. Tendremos todo un formulario que tenemos que rellenar y cuando terminamos marcamos imprimir informe y aceptar. Este tiene la ventaja de que va a quedar registrada la RAM, como acabamos de ver, va a quedar registrada en la historia del paciente, en la historia de medicamentos del paciente, la historia farmacoterapéutica del paciente, pero tiene el inconveniente que no se va a transmitir de forma directa al Centro Andaluz de Farmacovigilancia, sino que esta tarjeta, este formulario de declaración que imprimimos en PDF lo tendremos que enviar nosotros por correo electrónico al Centro Andaluz de Farmacovigilancia. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayáis encontrado el vídeo interesante y que esto ayude a aumentar nuestras notificaciones de farmacovigilancia. Y ya sin más, como siempre, me despido hasta el próximo vídeo. Ahí dejo a Lillo y os dejo con unos Lillo consejos como siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima.